Iglesia muy amada de Visión de Dios, muy buenos días. Es un placer que volvamos a conectarnos en este tercer día de ayuno y de oración. Gracias por estar con nosotros y también le doy la bienvenida a nuestros amigos de redes sociales que han estado al pendiente de nuestras transmisiones y seguramente les ha dejado una valiosa enseñanza. Hoy estamos en nuestro tercer día de ayuno y oración que le hemos denominado arrebatamiento. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios, el rostro de Dios en este ayuno tipificado como el ayuno de Daniel. ¿Por qué? Porque hay promesas que el Señor nos hizo tajantemente al inicio del año. Y hoy, faltando 5 meses para terminar el año, estamos yendo por ellas. En esta primera semana que comenzó el día lunes, estamos examinando nuestro corazón, sacando de él cosas que el diablo ha utilizado para desenfocarnos, para robarnos la bendición, para retrasar nuestro proceso de bendición y de crecimiento. El primer día hablamos del orgullo, un arma poderosa que utiliza el diablo para robarnos la bendición. El día de ayer, martes, hablamos de la rebelión, el espíritu de rebeldía que manejamos diariamente y que no nos ha ayudado en este tiempo para poder entrar y poseer la tierra que el Señor nos prometió. Y el día de hoy vamos a tratar un tema mega importante. Estoy hablando del pecado de perversión, del pecado sexual. Y quisiera entrar en materia con un comentario importante porque la cultura moderna ha intentado redefinir la sexualidad como un derecho social que se puede ejercer de la manera en que el individuo lo desee. El comportamiento sexual hoy en día se considera una elección personal, al igual que la decisión de comprar una casa o alquilar un apartamento. Al mismo tiempo, la opinión popular prácticamente ha eliminado la palabra pecado del vocabulario de nuestra cultura. Sin embargo, la aceptación social varía tanto hoy en día que incluso el más vil de los actos sería considerado como legítimo para muchas personas. Por lo tanto, antes de poder determinar por qué el pecado sexual es tan importante, tenemos que definir el pecado sexual. Afortunadamente, el hombre nunca ha tenido el privilegio de definir qué cosa es pecado. Aquel que creó la sexualidad también tiene el derecho de establecer los límites de la sexualidad. En el libro de Génesis 2, versículo 18, dice que Jehová dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De ahí que los jóvenes actuales andan hablando y utilizan la frase, ¿quién será el idóneo? ¿Quién será la idónea? Y eso es muy importante que lo recordemos en esta transmisión. El idóneo, la idónea. En el capítulo 1, versículo 28 del libro de Génesis, dice que Dios tomó a Adán y a Eva y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 2, versículo 24, el Señor hizo algo muy importante. Estableció y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero volver a repetir esta frase importante, una sola carne. En ese momento, Dios introdujo la sexualidad y estableció los límites para su expresión. Dios creó una unión entre marido y mujer que llamó una sola carne. Luego definió cualquier actividad sexual fuera de la relación marido-esposo como una violación de ese don que nos había dado. Esa relación marido y esposa, ¿verdad?, da la formación de una familia. La formación, la fornicación, el adulterio
La homosexualidad, la pornografía, la lujuria son todas violaciones de la intención de Dios. A todo esto se le llama perversión, que es sino una desviación o una anomalía del comportamiento sexual. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y 5, dice: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar, versículo 5, los malos deseos sexuales y no portarse como aquellos que no creen en Dios. El libro de 1 Corintios 6, versículo 9 expresa y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Así lo expresa tajantemente. Entonces, ¿por qué es grave la violación de estos límites sexuales? La primera pista la encontramos en Génesis 2:24 con la palabra que ya leímos: una sola carne. Hay un gran poder unificador en la unión sexual. Dios la diseñó para involucrar no solo los cuerpos, sino también a los corazones, es decir, los sentimientos y los pensamientos y la voluntad. Unir así las vidas. El sexo fue diseñado para consumar la unión de por vida entre un hombre y una mujer. El mismo Señor Jesucristo dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Dios diseñó los cuerpos del hombre y de la mujer de manera diferentes para que pudieran unirse en un acto de intimidad física que los iba a unir de por vida. Marcos 10:8 dice: así que no son ya más dos, sino uno. El acto de convertirse en uno es muy importante. Crea una entidad que se llama familia. Esta poderosa fuerza da lugar a una nueva vida, porque la raza humana solamente se puede reproducir mediante la unión de un hombre y una mujer. Y esto debe ser dentro del matrimonio, el cual, como vimos, Dios lo bendice. Y cuando nosotros pasamos por alto esta frase que dice: y serán uno solo, podemos entender que si tenemos varias parejas, hombres o mujeres, nos volvemos uno con cada una de ellas. Quisiera hacer una pregunta: ¿con cuántos unos te has fundido de tal manera que espiritualmente y emocionalmente llevas ahora una carga que te dejó la relación anterior y vas a otra y a otra y a otra, de tal manera que cuando llegamos a nuestra relación final no está funcionando? Porque nos casamos con otro que también hizo lo mismo, se fundió física y espiritualmente con varias personas, y traemos cargando toda esa herencia espiritual y esa carga emocional. Dice la palabra de Dios que nuestro alma queda enlazada a todas esas personas. Y nosotros nos olvidamos que el sexo es un regalo para el marido y la mujer que hace que su relación sea única entre todas las demás relaciones. Tan única que Dios manda al hombre y a la mujer que una vez que estén casados, no se nieguen a sí mismos y además que disfruten al máximo su relación sexual. Sin embargo, lo que Dios crea como bueno, Satanás lo pervierte. Satanás comenzó su insidiosa
profanación, convirtiendo la sexualidad como un entretenimiento para satisfacer el gusto, la lujuria, como quien se puede quitar la ropa interior, así de fácil, rebajando la belleza de la relación sexual y además desafiando a aquel que la diseñó. Por supuesto, hacer esto trae consecuencias. Cometer adulterio, fornicación, pornografía, lujuria, masturbación, trae consecuencias. También sabemos que nosotros cosechamos las consecuencias de nuestros pecados. Nuestra desobediencia sexual ha producido un mundo que se está tambaleando, si no te has dado cuenta, bajo el peso de la enfermedad sexual, bajo el peso del aborto, la perversión, el abuso de menores, la violación, la pornografía y la adicción y la explotación sexual. Dios creó los límites para nuestro bien, para que pudiéramos disfrutar de este regalo que fue diseñado, repito una vez más, para ser disfrutado. El pecado sexual comienza con la tentación siempre, como todos los pecados. Cuando nos negamos a reconocer los límites de Dios, estamos permitiendo que la lujuria determine nuestras decisiones. Y la lujuria nunca nos conduce a la dirección correcta. El libro de Santiago 1, versículo 13 y 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y usted puede decir: ¿de dónde me viene la concupiscencia? Que es ese deseo que tengo en el corazón, lujuria. Bueno, me viene por el pecado de mis padres, me viene porque mis padres me enseñaron, lo traigo de ahí y ahora que tengo la edad suficiente, empiezo a sentirlo. Pero yo he cometido algunos pecados sexuales, pastor, y yo no he muerto, como dice la palabra. Físicamente no, pero sí espiritualmente, sí financieramente, sí emocionalmente. Y tal vez tu cuerpo hasta esté enfermo porque hay ya varias enfermedades que son específicamente sexuales. La impotencia es una de ellas, la frigidez, el SIDA, sífilis y cualquier otras más que vayan saliendo en lo futuro. Pero ¿a qué nos referimos con muerte? Porque en este ayuno y oración, precisamente esta semana de arrepentimiento, para después entrar a la siguiente semana de una confrontación profética, ¿cómo es posible que podamos ir utilizando armas del diablo? Imagínate a un pescador que va a un lugar donde sabe que se encuentran los peces que busca. Escoge bien el cebo o la carnada, ¿verdad? Le coloca en el anzuelo la carnada y lo lanza al agua. Espera con paciencia y cuando el pez muerde el anzuelo, el pescador tira con fuerza para que se le clave en la boca el anzuelo, y entonces es cuando saca al pez del agua. De cierta forma, las personas también pueden morder un anzuelo. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a contar una historia que es lo que les pasó al pueblo de Israel. Un poco antes de entrar a la tierra prometida, dice la palabra que acamparon en las llanuras de la tierra de los moabitas. El rey de Moab, teniendo miedo de perder una batalla contra ellos, le ofreció mucho dinero a un profeta llamado Balaam
para que maldijera al pueblo de Dios y perdiera la batalla. La Biblia narra que Dios tajantemente le prohibió a Balaam que maldijera a su pueblo, no pudiendo hacerlo porque Dios le dijo: no hay agüero en contra de los hijos de Dios. Sin embargo, Balaam, para recibir su paga, planeó algo para que el pueblo de Dios se maldijera a sí mismo y murieran. Ojo con esto. Para ello, Balaam escogió con cuidado el cebo. Le dijo al rey de Moab que enviara a sus jóvenes moabitas al campamento de Israel para que sedujeran a los hombres. Esto lo puedes leer en el libro de Números, capítulo 22, y en el capítulo 25 está el desenlace. ¿Cuál fue el resultado del plan de Balaam? Pues mordieron el anzuelo. Sí, miles de hombres tuvieron relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. También empezaron a adorar en medio de esa relación a dioses falsos, entre ellos a uno llamado Baal de Peor, que era un repugnante dios del sexo. ¿Quiénes eran estos moabitas? ¿Por qué eran especialistas en seducir? Bueno, Moab, el hombre que fundó la ciudad de Moab, es hijo de Lot, que es fruto de un incesto que Lot tuvo con su propia hija después de que salieron huyendo de la destrucción de Sodoma, un pecado sexual. Estas mujeres especialistas sedujeron al pueblo de Dios. El resultado fue que 24,000 israelitas murieron antes de cualquier batalla. Los moabitas tuvieron una victoria mucho más grande que si hubieran enfrentado a cuerpo. Justo le sucedió cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Quiero decirte que no podemos tener una conquista si nosotros tenemos en nuestro corazón un deseo desenfrenado de nuestros apetitos sexuales, y sobre todo si queremos justificarlos. Nos va a traer una derrota en lo futuro. Quiero platicarte de 5 consecuencias que este pecado de perversión o de pecado sexual va a traer a la vida de cualquiera. El libro de 2 de Samuel 12, versículo 7, está narrando la historia de cómo Dios manda al profeta Natán a reprender a David porque él cometió un pecado de perversión. Tomó a una mujer y adulteró con la mujer de uno de sus discípulos. Entonces el profeta Natán entra a la sala del trono a reprender a David y le dice: tú eres aquel hombre que cometió este pecado. Y le dice: así ha dicho Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu padre como señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiese sido poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco? Versículo 9. La palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo, que era el esposo agraviado, mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, como todos los pecados sexuales. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí podemos encontrar 5 consecuencias, que no importa qué pecado de perversión cometamos, es lo mismo. Y la primera es escasez económica. Se cierra la llave de la bendición económica. Dios le dijo: si hubiera sido poco, te hice rey, pero si hubiese sido poco, te habría añadido aún más. Te habría. Ahora no. La segunda consecuencia del pecado sexual es la pérdida de la gracia de Dios. Esos favores, esas bendiciones que antes teníamos de común que llegaban, ahora han terminado. Le dijo Dios: tuviste en poco mi palabra, por eso la espada no se va a alejar de tu casa. Habrá problemas y problemas y problemas. La tercera consecuencia es la vergüenza pública. Sí, tú debes de ver la cara de alguien cuando es descubierto cometiendo adulterio o aún fornicación. Y si no crees que es grave, pregúntale a los hombres o a las mujeres que los han engañado. Pregúntales cómo se sienten. Tan mal que hasta pretenden quitarse la vida. Solo te lo digo para que no pienses que es un juego. Vergüenza pública. Le dijo: mas tú lo hiciste en secreto, pero yo te lo voy a sacar a la luz. La consecuencia número 4 establece que al cometer un pecado sexual, estás dejando una herencia para tus hijos también cometan un pecado de perversión. Porque tendrás que saber que el hijo de David, después de todo esto, violó a su hermana y también se acostó con las concubinas de su padre. ¿Te parece pervertido? Y la número 5, como lo vimos al final en el relato bíblico, habrá enfermedad o muerte. El niño que engendró murió. ¿Qué enfermedades? Ya te las describí. No me digas que el SIDA no es considerado como una enfermedad de origen sexual. La sífilis, enfermedades de la sangre, aún la impotencia y la frigidez es producto de esto. El pecado sexual, amados, contamina mucho más que nuestros propios cuerpos. Como dice Corintios 6:18, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El pecado sexual tiene un significado espiritual mucho más grande. Casi todos los libros de la Biblia lo rechazan, indicando que Dios lo considera un pecado grave. Cometer un pecado sexual se opone directamente a la voluntad de Dios de santificarnos. Pero qué diferente es cuando nos hacemos uno con nuestra propia esposa. Qué diferente cuando lo hacemos con la que es el idóneo o la idónea para toda la vida. El pecado sexual sin arrepentimiento contamina no solamente el cuerpo, sino el corazón y el espíritu, haciendo imposible experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si deseamos ser puros de corazón, si deseamos conquistar lo que Dios nos ha prometido y dejarle a nuestros hijos una herencia, no solamente espiritual, sino también material, no podemos involucrarnos en este pecado. Amados, es tiempo de orar.
Es tiempo de arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo. Dios le dijo a David: tu pecado será remitido. Como vimos ayer, Dios nos ama y quiere nuestro bien. Amados, desde temprano tenemos que meditar en esto, enseñarlo a nuestros hijos y darle un ejemplo de santidad a ellos. Hoy por hoy tenemos que estar con ellos, orar a la hora de la comida, en la noche, y que cada uno abra su corazón. Y tú, padre, madre de familia, tienes la autoridad ahí, después de haberse arrepentido todos, de orar por ellos, de imponerles manos y de que nos arrepintamos. Lavémonos con la sangre de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ciertamente hoy nos damos cuenta, Señor, que no es cosa ligera. Lo hemos experimentado en carne propia y hemos visto como otros lo han experimentado. Padre, no sea así con nosotros ni con nuestros hijos. En esta hora, Señor, nos arrepentimos, Señor, de todas esas experiencias sexuales ilícitas. Señor, lávanos con la sangre del Cordero. Venimos, Señor, de una enseñanza equivocada y de un mal ejemplo, pero hoy que conocemos tu palabra, Señor, ciertamente nos arrepentimos. Ciertamente, Señor, renunciamos a ese pecado. Lávanos con tu sangre preciosa. Lava nuestras generaciones, a nuestros hijos y nietos, Señor, que no sean traspasados a espada, ni enfermos, ni pobres, ni vergüenza pública sufran. Padre, no sea así. Extiende tu misericordia, Señor. Renunciamos al espíritu de perversión, de cualquier pecado sexual, Señor. Y sabemos que tú nos bendecirás. Para los que estamos casados, con nuestro propio matrimonio, y para los que no, Señor, los bendecirás con un hombre o con una mujer, según sea el caso, con el idóneo, con la persona que tú tienes destinado para ellos. Y ahí, Señor, ahí gozaremos de este don que tú nos has dado. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ha sido una linda experiencia poderte dar esta enseñanza que sé que va a edificar tu vida. El día de mañana nos estamos viendo. No olvides de orar. Dios te bendiga.